Acá está lo del cor pulmonar, ahí está, que muy probablemente si estamos con disnea, nutrición yugular, astenia, dinamia, patrón respiratorio irregular, ¿qué tema nos pueden orientar un poquitico a eso? Doctor, una precisión. Pues para los estudiantes, cor pulmonar, o sea, ¿qué es cor pulmonar? No. Dilatación de cavidad derecha secundaria a una hipertrofia pulmonar. O sea, cor pulmonar no implica falla. Paciente con patología pulmonar que hace hipertrofia ventricular o sobrecarga sistólica ventricular derecha es un cor pulmonar. O sea, incluso el cor pulmonar puede no estar en falla cardíaca. Entonces, cor pulmonar con falla es otra cosa. Pero cor pulmonar solo, la definición de cor pulmonar es casi que patológica, pues. ¿Sí? Se hipertrofió el ventrículo derecho secundario a pulmonar. Yo puedo tener hipertrofiado al derecho, pero es secundario a una falla del izquierdo. Eso no es un cor pulmonar. ¿Sí? Bueno, entonces continuando con esta dinámica, ahora vamos a ver una parte que es muy importante, que son los paraclínicos. Ahora sí, como a definir, bueno, ¿qué es esto lo que estamos presentando? ¿Qué es lo que está presentando la paciente? Entonces, continuando esto, entonces vemos gases arteriales. Y entonces acá comenzamos a ver un poco de cosas que nos pueden sugerir todo lo que hemos dicho. Entonces, encontramos de que la paciente presenta un pH de 6,8, 6,9. Entonces ya eso es sugerente de una acidosis. Encontramos también que una PaCO2 elevadísima de 161, un bicarbonato casi de 38, perdón, y una presión arterial de O2 de aproximadamente 81. Una saturación de oxígeno que, como lo decían, simplemente la saturación no se puede medir como el nivel pues, de hipoxemia que tenga el paciente. Entonces, no necesariamente tiene que tener una saturación de oxígeno de 80 y algo, 88, 87 para poder usted decir que está ya presentando una hipoxemia. Y por la parte del lactato, que lo encontramos normal. Entonces acá comenzamos a ver de que ya la paciente comienza a estar en un medio invasivo donde tiene la FiO2 al 100%, y esto también toca tenerlo muy en cuenta para poder saber como tal si esta paciente está presentando algún trastorno de oxigenación pulmonar. Los gases, yo quiero que miremos como tres cosas así rápido. Es el examen del gas arterial del servicio de urgencias cuando lo entregan, ya cuando hay. Pero no quiero que nos peguemos tanto a esto. Yo les había dicho y sigo insistiendo acá hasta el día que me vaya de acá, que el mejor regalo, cada cual le mira lo que tiene, yo el hilo de lo que hago, y me agrada lo que hago. El mejor regalo que pueden pedir se llama OPER. El doctor piensa mirar a ver cómo vamos a organizar esa parte, entonces a ver, en fin, un pulsoxímetro, muchachos, mirenlo con un pulsoxímetro, hace muchas cosas. Si yo le coloco al paciente el pulsoxímetro y me satura por debajo de 90, puedo decir tres cosas. Uno, que tiene trastorno de oxigenación. A no ser de que usted fume, haga trampa, alguna cosa de esas, pero usted no tiene que saturar 90. Confío del 21, pero miren el detalle importante acá, porque les digo que sirve mucho. Usted le da oxígeno suplementario a ese paciente y le da suplementario y él sigue desaturado. De entrada, punto número 1, tiene un trastorno de oxigenación, se acabó el problema. Punto número 2, la saturación es por debajo de 90. Si miramos esa curva de Severin-Haus, que a la derecha, que hacia la izquierda, que el efecto Bohr, que el efecto Aldani, que no va a mencionar acá, me está indicando que hay un problema de oxigenación, porque cuando la saturación está por debajo de 90, la PO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Se acabó. Se acabó. Entonces, primera, yo ya con esto digo a ese paciente, en el pueblo, que poner por lo menos oxígeno. Pero ojo con eso, que eso no resuelve el problema. Una cosa es el problema de oxigenación, y otra es el problema de ventilación, que ya sí tiene problemas serios con eso. Entonces lo que queremos mirar es esto, es una acidosis respiratoria. Y para terminar, ¿eso es agudo o es crónico? Yo sé que el doctor Murillo les enseña una cantidad de fórmulas, y entonces agudo, crónico, que dice, entonces listo, cuéntenme. Pero yo así como no tengo en la mano las fórmulas, y algunas tengo que decirlo y no me da pena decirlo, algunas no las recuerdo, otras sí, porque tengo que admitirlo, pero bueno, y entonces ahí que hago, ¿eso será agudo o será crónico? Uno de sí, Camilo. Bicarbonato. Los gases, lo primero que pienso es que puede ser o por un atrapamiento de aire, pues algo que esté haciendo una compresión a nivel bronquial y que no deje escapar CO2,
porque un CO2 de 161, pues eso es súper exagerado. Con ese carbonato de 38 se querría decir que por lo menos ya más de 3 días con una falla respiratoria el riñón trata de compensar, o a menos de que le hayan puesto el carbonato antes de la toma, no sé, porque es que el 38 eso es también muy alto. La PA2 de 81 con 100 de CO2 está con un trastorno de una hipoglucemia severa, porque si a veces uno hay como una relación fácil, le da por lo menos menos de 200, Bueno, sí, me parece que está muy bien, pero yo llamo la atención en otra situación, es la siguiente: ¿por qué la mayoría de los problemas de ventilación, como es esta en la situación respiratoria, se suelen acompañar de trastornos de oxigenación? Una explicación concreta de eso. ¿Por qué los pacientes, repito, con PaCO2 de 85, de 90, por lo general están acompañados de trastornos de la oxigenación? Pues no está muy establecido, pero hay una situación clara, es la siguiente. Uno puede decir, este paciente probablemente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ahorita eso se exacerbó. Pero hay un detalle y es muy sencillo: el riñón es lento pero seguro. El riñón en 2 días no le va a colocar un bicarbonato de 38,7. En 3 días él no le hace ese trabajo. Aquí estoy el nefrólogo, es que no lo hace. Él se toma más tiempo. Entonces, en la medida en que uno de entrada vea bicarbonatos muy elevados, dice, eso es un proceso agudo que se exacerbó, pero esto es crónico. Esto es crónico, porque el riñón no le va a llevar un bicarbonato tan rápido a 38,7. Más aún, uno pudiera llegar hasta equivocarse con las acidosis metabólicas. El paciente puede tener 20 de bicarbonato y estar en acidosis, pero ¿cómo? Es que el riñón arrancó con un tope muy alto para ir bajando la acidosis metabólica. Conclusión aquí, probablemente una exacerbación aguda de una época. Ahora, ¿qué lo llevó sencillamente a este paciente al trastorno de ventilación tan severo que tiene? Pero escucho alguna propuesta con relación a por qué los trastornos de la ventilación severos se acompañan de trastornos de la oxigenación. No, es crónico agudizado. Eso es correcto. Acuérdense ustedes que hay una afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y hay una afinidad del CO2 por la hemoglobina. Donde hay más hay competencia, definitivamente, eso es ley natural, eso ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué ocurre? Como el CO2 tiene una mayor afinidad por la hemoglobina por el oxígeno, entonces, ¿qué hace? Como hay mucho CO2 circulando, ¿qué hace el CO2? Hombre, me voy a aprovechar de la hemoglobina para que me lleve. Cuando llega la molécula de hemoglobina allá al tejido, ¿qué hace? Como hay tanto CO2, le entrega CO2 y él se regresa. Como están ocupados toda la hemoglobina en gran parte por el exceso de CO2 y la afinidad, difícilmente lo suelta. Entonces apenas le queda como un espacio en la hemoglobina para llevar CO2. La mayoría de esos pacientes, por esa razón, se acompañan de eso, por el aumento de la afinidad que tiene el CO2 por la hemoglobina, que lo supera comparado con el oxígeno. Aparte de eso, que presentemos en mayor detalle, es una molécula mucho más grande. Bueno, hay una cantidad de cosas de polaridad, de cosas de esas ahí que no es del caso mencionar, pero esa es la explicación por qué la mayoría de esos pacientes están en esa parte. Doctor, pudiéramos hacer más discusión de los paciente gases, con falla cardíaca pura, o sea, ese gas arterial en una falla cardíaca pura no tiene, o sea, aquí está diciendo que el componente principal es por EPOC severo, ¿cierto? Por un trastorno en desequilibrio de ventilación, perfusión. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Claro, puede tener además lo otro, pero una falla cardíaca pura no tiene un CO2. Exactamente, una falla cardíaca no le da todo esto. ¿Qué le da? Es decir, en el marco de un paciente con un EPOC le va a dar una acidosis metabólica mucho más severa. De hecho, mire la carta donde lo tiene. Lo que pasa es que con el tiempo allá podemos llegar, pero yo no espero encontrar en una falla cardíaca aislada este tipo de gases. Encontraría una acidosis metabólica mucho más marcada. Porque es que, mire, si uno coge, lo que pasa es que esto hay que ponerle cuidado. Si uno analiza todo esto y mira, observaron ustedes cuando comenzamos a mirar en la clasificación esta de Forrester, había predominancia de hipoperfusión. No había elementos grandes de hipoperfusión, que allá podemos llegar, sí. Si hubiera habido hipoperfusión, entonces estaríamos con todo el cortejo que acabo de mencionar. Entonces habría mucho más compromiso que en el tiempo esto pueda quitar el riñón, sí. No hipoperfusión, sino por isquemia, porque el trastorno de oxigenación se le va a generar problemas a todo el mundo, al riñón, al corazón, al cerebro. Ustedes notaron también esa paciente cómo estaba al ingreso. Somnolienta. ¿Y por qué estaba somnolienta? Se calmó la viejita, ya está mejor, se está aliviando, creo que por ahí voy bien.
Acuérdense que la hipercapnia produce una narcosis. Claro, por una narcolepsia, por CO2. Entonces mucho cuidado porque se está calmando, vamos como bien. Doctor, Vamos como bien recordado. en un paciente focoso, fracción inspiratoria fracción inspirada de oxígeno, Sí. tan altas. O sea, los pacientes se supone que se defienden con el CO2. ¿Recuerdan que el centro respiratorio responde al estímulo del CO2? Y uno puede correr el riesgo cuando supera fracciones inspiratorias de oxígeno, incluso por encima de 32 o con más de 3 litros, de que los pacientes se depriman incluso el centro respiratorio. Ese concepto ahí, ¿usted cómo lo ve? ¿Sí me entiende? Vea, es de la siguiente manera, doctor. A donde fueres, haz lo que quieres. Si la situación es eminentemente aguda, yo puedo llegar a eso. Lo que dice el doctor es cierto en procesos crónicos, en el paciente que ya se va a dar de alta o lo que sea, pero cuando yo llego desaturado, las medidas importantes para mejorar la saturación están en el incremento de la FiO2 y en el manejo de la parte desde el punto de vista ventilatorio. Yo lo que no puedo dejarles mucho tiempo, pero hay pacientes que a pesar de esto requieren concentraciones altas de FiO2, porque a mí me interesan dos cosas. Uno, tener un adecuado aporte de oxígeno, y ese adecuado aporte de oxígeno depende de dos cosas, acuérdense. Dos variables importantes. Una se llama gasto cardíaco y se llama contenido arterial de oxígeno. Entonces yo me pongo me paro a escribir, no le dará problema a ese señor. ¿Será el gasto cardíaco o será el contenido arterial de oxígeno? Entonces, de acuerdo a esa situación, yo comienzo a definir cosas. Una de ellas, ¿cuál es en este caso? Yo digo, bueno, este paciente hay que ponerle un FiO2 porque yo no puedo tener una saturación tan baja a pesar de lo que está pasando. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a plantear para tratar de resolver el problema que aquí tengo y no tener que estar dando un FiO2 al 100%? Pero eso es deleterio desde todo punto de vista. Bueno, se toma una plaquita de tórax y ahí está. Ahí está. Sí, la de allá. Entonces hasta ahí llegamos, pues. Hasta ahí vamos bien, como digo yo. La del 2003 es una placa anterior que se había hecho, y entonces allí lo que decíamos, veíamos como tal signos de la enfermedad de base que la paciente tiene, que es un EPOD. Pero entonces ya después le toman, ahorita al ingreso, le toman una radiografía que es la del 2016. Esta placa está muy interesante, pues, para decir que solo es un EPOC. No, por eso vamos. O sea, a abrir la discusión, doctor. Entonces ahora lo que queremos es hacer como, bueno, Comparación ahí. ¿qué ustedes verían allí con referencia pues a todo lo que hemos hablado de la historia clínica y aparte de todos los síntomas de la paciente? Comencemos por la del 2013 en general. Quiero decir, como la canción aquella, le digo a los muchachos, la conocí tarde y eso pasó. O sea, la ponen allá y después vi que aparecía el hielo con esta placa, cuando apareció pues esta otra después. Entonces, listo. Ahora sí, escucho puntos, no vamos a hacer una lectura minuciosa, Grande. específica de la radiografía de tórax, que si está centrada, que AP. Yo sé que eso es importante y no lo quiero desconocer, pero eso uno tiene que mirar rápido acá. Yo no puedo sentarme a mirar en fin y a coger, no, a venir a la placa y haga algo. Entonces, escucho puntos de vista con relación a la del 2013 y después del 2016. Estudiantes primero. Y ya luego digo, Hay desviación de la tráquea a la derecha, hay una elevación del diafragma izquierdo. Eso es lo que veo así a simple vista. bueno, listo. ¿Qué más quiere opinar? Diego, 2013. ¿Del 2013? Para que no nos perdamos, sí. Primero fue el 2013, luego el 2016. Se ve que hay de pronto un pulmón más limpio, más atrapamiento de aire, hay aplanamiento de los diafragmas, Bueno, en es fin. donde se ve más pues, la enfermedad. ¿Alguien más?